Por una noche de amor. Capítulo 2. Al día siguiente, en Correos, la noticia sensacional era que la señorita Teresa de Marzán acababa de volver del convento. Julián no contó que la había visto con la cabellera suelta sobre los hombros desnudos. Estaba muy inquieto, experimentaba un rencor indefinible contra la joven que iba a trastornar sus costumbres. Seguramente aquella ventana cuyas persianas temía abrirse a cada instante le molestaría terriblemente. No se sentiría ya tranquilo en su casa. Hubiera preferido un hombre que una mujer, pues las mujeres son más burlonas. ¿Cómo en lo sucesivo se atrevería a tocar la flauta? Lo hacía demasiado mal para una mujer que debía entender de música. Todo ello, después de largas reflexiones, le hizo llegar a creer que detestaba a Teresa. Julián volvió a casa furtivamente, no encendió la vela, así ella no podría verlo. Quería acostarse enseguida para manifestar su mal humor, pero no pudo resistir a la necesidad de saber lo que pasaba enfrente. La ventana no se abrió. Solamente hacia las 10 una pálida claridad se dejó ver a través de las persianas. Luego aquella claridad se extinguió y Julián continuó mirando la ventana apagada. Desde entonces, todas las noches realizó, a pesar suyo, aquel espionaje. Acechaba el palacete. Como en los primeros tiempos, aplicaba en señalar los pequeños soplos que venían a reanimar las viejas piedras mudas. Nada parecía cambiado. La mansión dormía siempre su sueño profundo. Se precisaban oídos y ojos ejercitados para sorprender la vida nueva. Unas veces era una luz pasando detrás de los cristales, otras una punta de cortina levantada que dejaba entrever un salón inmenso. Otras veces un paso ligero atravesaba el jardín, o llegaba el sonido lejano de una voz acompañada al piano. O bien se trataba de ruidos más vagos aún, un simple estremecimiento que indicaba en la vieja casona la presencia de una sangre joven. Julián se explicaba a sí mismo su curiosidad, diciéndose que todo aquel bullicio le molestaba. Cómo echaba de menos el tiempo en que el caserón le devolvía el eco suavizado de su flauta. Uno de sus más ardientes deseos, aunque no llegara a confesárselo, era volver a ver a Teresa. Se la imaginaba con el rostro encendido, el gesto burlón y los ojos brillantes. Pero como por el día no se atrevía a asomarse a la ventana, sólo la vislumbraba por la noche, completamente desdibujada por las sombras. Una mañana, en el momento en que estaba cerrando una de sus persianas para protegerse del sol, vio a Teresa de pie, en medio de su habitación. Se quedó como petrificado, sin atreverse a arriesgar un movimiento. Ella le pareció que estaba pensativa, muy alta, muy pálida, con un rostro bello y de trazos regulares. Casi tuvo miedo, tan diferente era de la imagen que de ella se había forjado. La joven tenía, sobre todo, una boca un poco grande, de un rojo vivo y unos ojos profundos, negros y sin brillo, que le daban un aspecto de reina cruel. Lentamente ella se acercó a la ventana, pero no dio señales de haberse fijado en él, como si hubiera estado demasiado lejos o demasiado escondido. Luego se marchó. Después de conocerla, Julián le tuvo aún más miedo. Entonces comenzó para el muchacho una existencia miserable. Aquella linda señorita, tan grave y tan noble, que vivía cerca de él, le desesperaba. Pero su desaliento era mayor cuando pensaba que ella podría verlo un día y encontrarlo ridículo. Su enfermiza timidez le hacía creer que la joven espiaba cada uno de sus actos para burlarse. Se metía en casa encogido y no se atrevía a moverse en su habitación. Luego, pasado un mes, comenzó a hacerle sufrir el desdén de la muchacha. ¿Por qué no le miraba nunca? Ella venía a la ventana, paseaba su mirada negra por la plaza desierta y se volvía a marchar sin siquiera adivinar su presencia. Y lo mismo que había temblado ante la idea de que lo viese, se estremecía ahora por la necesidad de sentirla fijar sus ojos en él. Ella le ocupaba todas las horas de su vida. Cuando Teresa se levantaba por la mañana, él, tan exacto de costumbre, olvidaba de su oficina. Tenía siempre miedo de aquel rostro blanco de labios rojos, pero era un miedo delicioso que le producía placer. Oculto detrás de una cortina, se llenaba de terror que ella le inspiraba hasta sentirse malo.
con las piernas cansadas como después de un largo paseo. Se entretenía en soñar que ella le miraba de repente, que le sonreía y que ya no le producía miedo. Tuvo la idea de seducirla con la música de su flauta. Aprovechó las noches calurosas para tocar de nuevo. Dejaba las dos ventanas abiertas y tocaba en la oscuridad sus melodías más viejas, cantos pastorales, ingenuos como canciones de niña. Eran notas muy sostenidas y trémulas que surgían en cadencias simples unas tras otras, semejantes a las damas enamoradas de antaño, extendiendo sus faldas. Escogía para eso las noches sin luna. La plaza estaba sumida en la más completa oscuridad. No se sabía de dónde venía aquel canto tan dulce que rozaba las casas dormidas con el ala blanda de un pájaro nocturno. Y desde la primera noche tuvo la emoción de ver a Teresa, antes de retirarse a dormir, acercarse, toda de blanco, a la ventana, donde se quedó sorprendida de volver a oír aquella música que había oído ya el día de su llegada. «Escucha, Francisca», dijo ella con su voz grave, volviéndose hacia el interior de la pieza. «No es un pájaro». «Oh», respondió una mujer de edad de la que Julián solo veía la sombra. «Seguramente se trata de algún cómico que se divierte, y muy lejos, en el barrio». «Sí, muy lejos», respondió la joven, tras un silencio, refrescando en la noche sus brazos desnudos. Desde entonces cada noche Julián tocó más fuerte. Sus labios inflaban el sonido. Su fiebre pasaba la vieja flauta de madera amarilla. Y Teresa, que escuchaba todas las noches, se extrañaba de aquella música viva, cuyas frases, volando por los tejados, esperaban la llegada de la noche para adelantar un paso hacia ella. Sentía muy bien que la serenata caminaba hacia su ventana y a veces ella se empinaba como para ver por encima de las casas. Luego, una noche, el canto surgió tan próximo que casi sintió el roce físico. Adivinó que procedía de la misma plaza, de una de las viejas casas que dormitaban. Julián soplaba con toda su pasión. La flauta vibraba con arpegios de cristal. La sombra le daba tal audacia que esperaba atraerla a su lado solo por la fuerza de su canto. Y Teresa, en efecto, se asomaba hacia afuera como atraída y conquistada. «Métase usted para adentro», dijo la voz de la mujer de edad. «La noche está tormentosa, va usted a tener pesadillas». Aquella noche Julián no pudo dormir. Se imaginaba que Teresa lo había adivinado, lo había visto acaso. Y él ardía en su cama, preguntándose si debía mostrarse al día siguiente. Ciertamente sería ridículo ocultarse por más tiempo. Sin embargo, decidió que no se daría a ver. Y estaba delante de su ventana a las 6, guardando el instrumento en su estuche, cuando las persianas de Teresa se abrieron bruscamente. La joven, que nunca se levantaba antes de las 8, apareció en salto de cama, se apoyó en la ventana con el pelo recogido sobre la nuca, y Julián se quedó embobado mirándola de frente sin poder desviar su mirada, mientras que sus manos torpes trataban en vano de desmontar la flauta. También Teresa lo miraba con una mirada fija y autoritaria. Un instante pareció estar estudiando sus grandes huesos en su cuerpo enorme y mal bosquejado, en toda su fealdad de gigante tímido. Y ella no era ya la niña febril que había visto la víspera. Ahora aparecía altiva y muy blanca, con sus cabellos negros y sus labios rojos. Cuando terminó de juzgarlo, con la misma tranquilidad con que se habría preguntado si un perro de la calle le gustaba o no, le condenó con una ligera mueca. Luego, volviendo la espalda lentamente, cerró la ventana. A Julián le flojearon las piernas y se dejó caer en su sillón, mientras se le escapaban palabras entrecortadas. «Ay, Dios mío, no le gusto, y yo que la amo, yo que me voy a morir por ella». Se agarró la cabeza entre las manos y sollozó. Para eso más le hubiera valido no haberse mostrado. Cuando se es contrahecho, se oculta uno, no se espanta a las chicas. Él se injuriaba, furioso de su fealdad. ¿No hubiera sido mejor haber continuado tocando la flauta en la sombra, como un pájaro nocturno, que seduce a la gente por su canto y que si quiere agradar no debe nunca aparecer a la luz del sol? Así hubiera seguido siendo para ella una música dulce, la melodía antigua de un amor misterioso.
Ella lo habría adorado sin conocerlo, como un príncipe encantador, venido de lejos y muerto de amor bajo su ventana. Pero él, brutal y estúpido, había roto el encanto. Ahora ella sabía que él era como un buey de labranza y nunca más volvería a amar su música. En efecto, por más que volvió a tocar las melodías más tiernas, a escoger las noches más calurosas, embalsamadas por el olor de las frondas, Teresa no escuchaba. Ella iba y venía en su habitación, se asomaba a la ventana como si él no hubiera estado enfrente diciéndole todo su amor en aquellas pequeñas notas humildes. La joven llegó a exclamar un día: «Dios mío, qué fastidio de flauta con ese sonido cascado». Entonces, desesperado, arrojó la flauta al fondo de un cajón y no tocó más. Digamos también que el pequeño Colombel era otro de los que hacía a Julián objeto de sus burlas. Una vez, yendo al estudio, lo había visto en la ventana estudiando un trozo y cada vez que pasaba por la plaza se reía de él con su mala idea. Julián sabía que el pasante del notario era recibido en casa de los Marzán. Esto le destrozaba el corazón, no porque tuviera envidia, sino porque habría dado toda su sangre por estar una hora en lugar suyo. La madre del joven, Francisca, que llevaba muchos años en la casa, cuidaba ahora de Teresa, de quien había sido nodriza. La señorita noble y el pequeño campesino habían crecido juntos y parecía natural que hubieran conservado algo de su camaradería antigua. También le hacía sufrir a Julián el encontrarse con Colombel y verlo fruncir los labios con su maliciosa sonrisa. Su repulsión se hizo mayor el día que vio que aquel no era feo de cara. Una cabeza redonda de gato, pero muy fina y diabólica, con ojos verdes y una ligera barba rizada en su barbilla suave. Ah, si lo hubiera vuelto a tener en un rincón de las murallas, qué cara le habría hecho pagar la felicidad de ver a Teresa en su propia casa. Pasó un año. Julián fue muy desdichado. Ya no vivía más que por Teresa. Su corazón estaba en aquel caserón glacial frente al cual se moría de torpeza y de amor. En cuanto disponía de un minuto, venía a pasarlo allí, con la mirada fija en el muro gris, cuyas menores manchas de musgo conocía perfectamente. Por más que desde hacía largos meses había abierto bien los ojos y los oídos, ignoraba aún la existencia interior de aquella casa solemne que le tenía aprisionado. Ciertos ruidos vagos, algunos resplandores perdidos, le intrigaban. Tratábase de fiestas o de duelos, lo ignoraba. La vida se hacía por la otra fachada. Se figuraba las cosas a medida de sus tristezas o de sus alegrías. Ruidosos juegos de Teresa y Colombel, paseos lentos de la joven bajo los castaños, bailes que la mecían en brazos de los hombres, pesares bruscos que la postraban llorosa en algún cuarto sombrío, o bien solo escuchaba en su pensamiento los pasitos del marqués y la marquesa trotando como ratones por los viejos pisos de madera. Las grandes alegrías de Julián eran las horas en que la ventana permanecía abierta. Entonces, durante la ausencia de la muchacha, podía ver los rincones de la habitación. Tardó 6 meses en saber que la cama estaba a la izquierda, una cama con cortinas de seda rosa. Luego, al cabo de otros 6 meses, comprendió que enfrente del lecho había una cómoda Luis XV y un espejo encima con marco de porcelana. Al fondo veía la chimenea de mármol blanco. Aquella habitación era el paraíso soñado. Su amor le costaba enormes luchas. Durante semanas enteras se mantenía oculto, avergonzado de su fealdad. Luego le asaltaba la furia. Tenía necesidad de imponerle la vista de su rostro encendido en fiebre. Entonces permanecía días y días en la ventana, sin dejar de mirarla. Incluso en 2 ocasiones le envió besos ardientes con esa brutalidad de las gentes tímidas cuando la audacia las enloquece. Teresa ni se enfadaba siquiera. Si permanecía escondido, la veía ir y venir con gestos de reina. Si se mostraba, la veía en una actitud aún más fría y altiva. Nunca podía sorprenderla en una hora de abandono. Cuando ella lo encontraba bajo su mirada, no tenía ninguna prisa en desviar de él los ojos. Julián oía decir a veces en correos que era muy piadosa y muy buena y tenía que ahogar para sus adentros una protesta violenta.
No tenía religión. Le gustaba la sangre, pues tenía sangre en los labios y la palidez de su cara mostraba su desprecio por las gentes. Después lloraba por haberla insultado y le pedía perdón como a una santa envuelta en la pureza de sus alas. Durante este primer año se sucedieron los días sin traer nada nuevo. Cuando volvió el verano, Teresa le pareció haber experimentado un cambio. Eran sin duda los mismos acontecimientos, las persianas abiertas por la mañana y cerradas por la noche, las apariciones regulares a las horas acostumbradas, pero de la habitación salía un soplo nuevo. Teresa estaba más pálida, más alta. Un día de fiebre, Julián se atrevió por tercera vez a tirarle un beso con los dedos. Ella le miró fijamente, con su desconcertante gravedad, sin abandonar la ventana. Fue él quien se retiró con la cara encarnada. Un solo hecho nuevo se produjo a fines de verano que, a pesar de su insignificancia, lo trastornó profundamente. Casi todos los días, al caer el crepúsculo, la ventana de Teresa, que había quedado entreabierta, se cerraba violentamente. El ruido le hacía estremecerse con un sobresalto doloroso y permanecer torturado de angustia, con el corazón deshecho, sin saber por qué. Después de aquella sacudida brutal, la casa volvía a caer en un silencio que le producía espanto. Mucho tiempo pasó sin que pudiese distinguir de quién era el brazo que cerraba así la ventana, pero una noche distinguió las manos pálidas de Teresa. Era ella la que echaba la aldabilla con tanta violencia, y cuando una hora después volví a abrir la ventana sin apresuramiento, llena de una lentitud digna, parecía cansada. Una noche de otoño, la aldabilla tuvo un crujido terrible. Julián se estremeció y algunas lágrimas involuntarias acudieron a sus ojos frente al palacete lúgubre que el crepúsculo anegaba en sombra. Había llovido por la mañana. Los castaños medio desnudos de hojas exhalaban un olor de muerte. Sin embargo, Julián esperaba que la ventana volviera a abrirse. Y se abrió de pronto, tan brutalmente como se había cerrado. Teresa apareció. Estaba toda blanca, con los ojos muy grandes, los cabellos sueltos sobre su espalda y colocándose en la ventana puso las manos sobre su boca roja y envió un beso a Julián. Loco de alegría, apoyó sus puños en el pecho, como preguntando si aquel beso era para él. Entonces la joven creyó que él retrocedía. Se inclinó aún más y volvió a enviarle un segundo beso, luego un tercero. Era como los 3 besos del joven que ella le devolvía. Julián se quedó como aturdido. El crepúsculo era claro, él la veía claramente en el cuadro de sombra de la ventana. Cuando ella creyó haberlo conquistado, echó una ojeada a la plaza y dijo con una voz sofocada: «Ven». Él fue, bajó, se acercó al caserón. Cuando levantaba la cabeza, la puerta de la escalinata se entreabrió. Aquella puerta cerrada quizás desde hacía medio siglo, cuyo musgo había unido las 2 hojas claveteadas. Pero a fuerza de estupefacción, nada le causaba asombro. Cuando hubo entrado, la puerta volvió a cerrarse y anduvo tras una manita helada que lo conducía. Subió un piso, siguió un pasillo, atravesó una primera sala y por fin se encontró en una habitación que no le era desconocida. Era el paraíso soñado, la habitación de las cortinas de seda rosa. La luz del día se apagaba con una lentitud dulce. Estuvo tentado de ponerse de rodillas. Entretanto, Teresa estaba delante de él, derecha, con las manos apretadas, tan resuelta que terminó por vencer el estremecimiento que la sacudía. «¿Me quieres?», preguntó ella en voz baja. «Oh, sí», balbuceó él. Pero ella le hizo un gesto como para prohibirle las frases inútiles y prosiguió con una altivez que hacía sus palabras naturales y castas en su boca de mujer joven. «Si yo me entregase a ti, harías todo lo que te pidiese, ¿verdad?». Julián no pudo responder. Juntó sus manos. Por un beso de ella vendería su alma. «Pues bien, tengo que pedirte un servicio». Como él continuaba idiotizado, ella tuvo una brusca violencia, sintiendo que sus fuerzas estaban agotándose y que no iba a atreverse a decírselo.
Bueno, hay que jurarlo primero. Yo juro sostener lo tratado. Jura tú también. Oh, sí, sí, lo juro, lo que usted quiera, dijo él en un instante de absoluto abandono. El olor puro de la habitación lo embriagaba. Las cortinas del lecho estaban echadas y solo pensar en aquel lecho virgen, en la sombra suavizada de la seda rosa, le llenaba de un éxtasis religioso. Entonces con sus manos ella corrió las cortinas, mostrando el lecho donde el crepúsculo dejaba caer una claridad incierta. La cama estaba en desorden, las sábanas caídas, un almohadón en el suelo, que parecía haber sido roto de una dentellada, y en medio de los encajes arrugados yacía el cuerpo de un hombre, con los pies descalzos, atravesado boca arriba. Ahí tienes, dijo ella con una voz que se estrangulaba. Ese hombre era mi amante. Lo he empujado, se ha caído, no sé. En fin, está muerto. Necesito que te lo lleves. ¿Comprendes? Eso es todo. Sí, eso es todo.